En este ciclo de Mariología, la parte de la teología que busca conocer y amar más a la Virgen María, nosotros en la Universidad de Salvador, en el Instituto de Mariología, enseñamos particularmente la teología a través de los misterios del Santísimo Rosario, como ella ha querido que nosotros la conozcamos y conozcamos a Jesús. Y por eso en cada cuatrimestre de este instituto vemos primero los misterios gozosos, después los misterios luminosos, después los misterios dolorosos y concluimos con los misterios gloriosos. Y siempre en los cuatrimestres damos una clase acerca de estos misterios en el arte, porque es un tema muy importante, como la fe ha inspirado a artistas para que cantaran en obras maravillosas los misterios de Jesús, para que escribieran obras literarias extraordinarias, para liturgias magníficas, para arquitecturas estupendas, pero también para obras visuales muy interesantes, sobre todo pinturas. Y entonces todos los cuatrimestres yo tomo los misterios en el arte y trato de presentar algunas representaciones, no solamente para ver cómo se ha entendido este misterio, que es interesante porque evidentemente nos lo explica y también nos hace una relación a cómo se vivió la fe en cada momento de la historia, porque el arte nos muestra muchas cosas de la fe y nos desmiente muchas malas lecturas de la fe. Por ejemplo, dicen que la Edad Media es oscura. Bueno, pues la Edad Media fundó las universidades, por ejemplo. Es curioso, ¿no es cierto?, que sea una edad oscura, pero además, si nosotros vamos a las catedrales góticas y vemos esos vitrales extraordinarios y vemos esa luz transfigurada por el color, es difícil que nosotros creamos que la Edad Media fue tan oscura. Puede ser que en los primeros momentos, lo que llamamos el románico, que es cuando el arte romano subsiste en el medio de la invasión de los pueblos bárbaros, puede ser que en ese momento haya habido alguna faz histórica oscura, y de hecho también lo vemos en esas arquitecturas, pero ciertamente no podemos creer que la Edad Media fue eso, y además la Edad Media, por supuesto, fructifica en el Renacimiento, así que evidentemente de oscura no tiene nada. Y así muchas de las cosas, ¿no? Es decir, cuando nosotros estudiamos las misiones jesuíticas, por ejemplo, y entonces hablamos de la inculturalización, ¿no es cierto?, que se da entre ese hombre europeo que trae la fe y ese hombre indígena que es el habitante de estas tierras. Y bueno, puede haber leyendas que digan que eso ha sido una cosa terrible, pero cuando nosotros vemos cómo se conjuga lo indígena y lo europeo, cómo es el barroco americano tan extraordinario, cómo se habla, ¿no es cierto?, con símbolos, con gestos, con fauna, con flora de este lugar, nos damos cuenta que no ha habido una imposición, ¿no es cierto?, sino que ha habido un encuentro, que ha habido un diálogo. Así que el arte sirve mucho para comprender la historia, pero también tiene una parte práctica esto, que es que nosotros cuando rezamos tenemos muchos problemas, pero uno de los problemas que tenemos es nuestra imaginación y nuestra memoria. Les pasará a ustedes como me pasa a mí, como nos pasa a todos. Nos ponemos a rezar e inmediatamente la memoria, ¿qué hace? Recuerda cosas que nos distraen en la oración. ¿Y qué hace la imaginación? Imagina cosas que nos distraen la oración. Entonces, San Ignacio de Loyola, por ejemplo, decía
que cuando queremos dedicarle un tiempo a la meditación, conviene que nosotros llenemos nuestra imaginación con una imagen, que hagamos una composición del lugar. Entonces vamos a contemplar el primer misterio gozoso, la anunciación del ángel a la Virgen. Bueno, que contemplemos dónde fue eso, en la casa de la Virgen, a qué hora fue, bueno, fue al mediodía, cómo estaba la Virgen, y la Virgen estaba cosiendo, bailando, ¿no es cierto? Y entonces se le apareció un ángel, y cómo era ese ángel, bueno, y era hermoso, ¿no es cierto? Y qué le dijo, y cómo respondió la Virgen, y que entonces nuestra mente se llene de esas imágenes, y de esa manera se logra controlar mucho la memoria y la imaginación. Entonces, evidentemente, el ver estas imágenes, que muchas de ellas tuvieron una función didáctica justamente, ¿no es cierto?, en su momento, el explicar a pueblos analfabetos a través de los colores, de las formas, los misterios de nuestra fe, y así se entendían y así era la catequesis, que también en el momento en que uno va a rezar, rezando delante de esa imagen, también eso nos ayude a concentrarnos en ese misterio. Bueno, hoy nosotros vamos a ver los misterios gloriosos del Santo Rosario, porque es lo que corresponde a este cuatrimestre. Y por eso vamos a contemplar en primer lugar la resurrección de nuestro Señor. Primero que quería mostrarles es un tapiz que está en el Vaticano, pero que está hecho ni más ni menos que con cartones de Rafael Sanzio. Ustedes saben que los tapices que estuvieron muy de moda porque en el momento en que las construcciones eran de piedra, los castillos eran muy fríos, y entonces estos tapices hacían que se convirtieran en cálidas esas paredes naturalmente frías, y eso amortiguaba mucho el ruido, y amortiguaba mucho ese lugar, ¿no es cierto?, que lo aislaba del resto de la casa, y entonces tenían una contextura muy fuerte, muy bien hecha, han sobrevivido los siglos. Sobre todo, ¿no es cierto?, se hacían en Flandes, lo que hoy sería Bélgica, Luxemburgo, Holanda, lo que serían los Países Bajos, y entonces esos se llevaban por todo el mundo. Pero también hay otras tapicerías muy importantes, por ejemplo, en Francia y en otros lugares también están las tapicerías españolas. Pero estas tapicerías se hacían sobre cartones de grandes pintores. Y había pintores que no es que tomaban un cuadro y lo convertían en un tapiz, sino que había pintores que hacían los cartones directamente para que después en las tapicerías se hicieran esos diseños. Y entonces evidentemente la manufactura de un tapiz es muy importante, pero por otra parte quien diseñó ese cartón es muy importante, porque evidentemente es el que hace el diseño de la obra, el que elige los colores, el que elige la composición de las personas. Y entonces en este gran tapiz, que en el Vaticano no solamente existe una gran colección de tapices, sino una gran escuela en donde se enseña a restaurarlos de una manera maravillosa. Este gran tapiz nos muestra lo que es la explosión, ¿no es cierto?, de la resurrección. De hecho, en la sábana santa se ve algo así, ¿no es cierto?, es decir, como si la resurrección hubiera sido una explosión, evidentemente de vida que vence la muerte, y esa piedra que cubría la entrada del sepulcro, que era una cueva en el medio de un huerto y que estaba cuidada, ¿no es cierto?, por unos soldados que había puesto Pilato a pedido de los sumos sacerdotes para que no robaran el cuerpo de Jesús.
eso es lo que nos muestra este Jesús que sale triunfante. Hay como una especie de paralelismo antitético con la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerdan que en la resurrección de Lázaro Jesús dice, manda correr la piedra? Le dicen, uy, pero ya huele. Y acá no es necesario que nadie corra la piedra. Y después dice, desátenlo, porque él está como amortajado, ¿no es cierto? Y entonces él no puede desatarse, porque Lázaro no se resucita, sino que es llamado de vuelta a la vida por Jesús. En cambio, Jesús es Dios, y por eso Él es la vida, y por eso Él vence su propia muerte. Y por eso Él no necesita que nadie le corra la piedra ni que le saque las vendas, ¿no es cierto? Sino que es como que sale victorioso de ese sepulcro porque la muerte no puede atraparlo, porque la muerte ha sido vencida. Después les muestro en segundo lugar un cuadro de Sir Edward Coley Burne-Jones que se llama La mañana de la resurrección. Es un pintor interesante porque piensen ustedes que trata como de mostrar con muy pocos elementos, de una manera muy sencilla, ese primer encuentro de Jesús resucitado con los dos ángeles, que hay uno a la cabecera y otro a los pies del sepulcro, y María Magdalena, que está azorada de encontrarse con un Señor que ella no reconoce, no se da cuenta quién es y piensa que es el que está cuidando el huerto. Bueno, una de las cosas curiosas de la resurrección es que el cuerpo es el mismo, porque el sepulcro está vacío, pero por otra parte no es reconocido, es decir, evidentemente hay algo que es distinto, hay algo que es igual, tiene las heridas de la pasión, por ejemplo, cuando se las muestra al apóstol Tomás, pero hay algo que es distinto, ¿no es cierto? Los peregrinos de Maús tampoco lo reconocen, los apóstoles cuando lo ven en el mar de Galilea piensan que es un fantasma, ya les digo, María Magdalena lo confunde con el que cuida ese huerto. Es decir, hay algo que Jesús ya va como desapareciendo de los sentidos de los apóstoles, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Y entonces los apóstoles en 40 días, cuando Jesús suba al cielo, van a dejar de verlo definitivamente a Jesús. Entonces, poquito a poco los va como separando de la afición que tienen los apóstoles a los ojos de Jesús, a la mirada de Jesús, a la sonrisa de Jesús, a la voz de Jesús, y los va dejando con esa forma de encontrarse con Él que vamos a tener todos nosotros después en la fe, ¿no es cierto? Que es la forma en que van a encontrarse ellos cuando vayan por todo el mundo a anunciar el Evangelio y en la cual nosotros 2000 años después seguimos encontrándonos con Jesús que está vivo en medio de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, la tercera imagen sobre la resurrección de Jesús es de Alexander Ivanov, un pintor ruso, a mí me gusta muy especialmente, y es el episodio que se llama Noli me tangere, que sería No me toques, porque es María Magdalena que cuando reconoce que Jesús es ese que ella piensa que es el que cuida el huerto, porque le dice María, le dice su nombre, y ella se da cuenta que es Jesús y le dice Rabuní, que significa maestro, rabí. Y entonces ella quiere abrazarlo a Jesús, lógicamente. Y entonces Jesús dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Y es como esto que les digo, ¿no? Que Jesús se va a ir escurriendo, ¿no? De la vida de los apóstoles para prepararlos al encuentro con la Eucaristía, con la palabra, con los hermanos, con la iglesia, bueno, con todas las formas en que nosotros hoy también nos encontramos con la presencia de Jesús. Vamos a pasar al segundo misterio glorioso, que es la ascensión de Jesús a los cielos.
Y lo primero que les propongo contemplar es un tríptico de la Ascensión que es del Beato Angélico, también un pintor muy querido del 480, que trabaja en Florencia, en el convento de San Marco, porque él es un fraile dominico, por eso Frangélico es beato y es el patrono de los artistas. Y fíjense ustedes, porque llamamos tríptico, porque tiene una tabla central en donde nos muestra la ascensión y tiene dos tablas a los costados. En una tabla está la resurrección de Jesús y en la otra tabla está Pentecostés. Es decir, que está presentado el misterio pascual, ¿cierto? Es decir, Jesús resucita, sube al cielo y nos envía el Espíritu Santo. Y ahí, además de ver, ¿no es cierto?, esa conexión, ¿no es cierto?, entre la resurrección y la venida del Espíritu Santo, es decir, entre el misterio que contemplamos anteriormente y el que vamos a contemplar después, vemos esos fondos dorados que son propios de la Edad Media, que van a desaparecer totalmente en el Renacimiento. El 480, que es el periodo de Frangélico, justamente es el gozne entre esos dos periodos, y entonces tiene cosas todavía del gótico, pero también ya va presentando cosas del Renacimiento y tiene esa ingenuidad, ¿no es cierto?, esa dulzura, esa sencillez tan linda que le merece a él el nombre de Angélico, ¿no es cierto?, de Angélico. Bueno, en segundo lugar quería mostrarles una resurrección de Rembrandt. Vieron que Rembrandt es el maestro del uso de la luz y de la sombra. Y entonces es como que él consiguiera, a través de la luz, iluminar un aspecto del cuadro que es donde él quiere que se dirija nuestra mirada. Piensen ustedes también que quizás nosotros estamos muy acostumbrados a iluminarlo todo, ¿no es cierto? Y a prender luz eléctrica y poder vivir de noche como de día, ¿no? Pero piensen que este hombre de la antigüedad es un hombre todavía de la candela, ¿no? Y entonces ilumino esto que quiero leer, ¿no es cierto? Y ilumino este lugar en donde quiero ver qué hay. Y entonces esa función que tiene la luz, ¿no?, de dirigir a donde quiero encontrar lo que estoy buscando, esa función él la utiliza de manera maravillosa, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Y bueno, que la ascensión de Jesús deja de hacer esta tierra, por decirles, objeto de nuestra mirada, para hacer el cielo objeto de nuestra mirada, porque lo más lindo que hay en la historia humana, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, deja de estar acá para estar allá, y entonces la tierra queda a oscuras, ¿no es cierto?, porque la luz está ahí arriba, ¿no es cierto?, y nosotros tenemos que tener los ojos, tenemos que caminar en esta tierra, pero con los ojos fijos en el cielo, porque ahí está nuestra meta, porque ahí está lo que verdaderamente importa, porque ahí está Jesucristo. Y en cuarto lugar, les muestro una obra de Benjamin West, que se llama también La Ascensión, y que también quizás en la misma idea de Rembrandt, pero no con el tema de la luz tanto, aunque también de esa manera, pero sobre todo con el tema del movimiento, ¿no? Es decir, es como, porque el movimiento tiene que ver con la vida, ¿no? Y entonces es como que nuestra vida en esta tierra está encorsetada, porque está unida a este cuerpo que es pesado, este cuerpo que se cansa, este cuerpo que duerme, este cuerpo que come, este cuerpo que se sienta, que puede caminar un poquito, pero que no puede caminar tanto. En cambio, ese cuerpo transfigurado que va a estar en el cielo, ese cuerpo que baila, que salta, que goza,
que es feliz, que no tiene ninguna de las limitaciones, por eso no va hacia abajo, ¿no es cierto?, como la ley de gravedad, sino que va hacia arriba, como el que levita, ¿no es cierto?, como esos fenómenos místicos. Eso es lo que quiere mostrarnos Benjamin West con esta idea de mirar ese Cristo que está como bailando, ¿no es cierto?, en el cielo, como verdaderamente si el cuerpo ya no tuviera ninguna de las ataduras que tiene en esta tierra. Bueno, en el tercer misterio contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles que están reunidos en el cenáculo. Recuerdan que justamente a los 40 días de la resurrección es la ascensión de Jesús a los cielos. Y entonces Jesús, cuando asciende a los cielos, le dice a los apóstoles: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Pero ciertamente los apóstoles se mueren de miedo. ¿Cómo vamos a hacer para ir por todo el mundo anunciando el Evangelio si no está Jesús con nosotros? Si siempre estuvo Jesús con nosotros, si siempre que teníamos un problema recurríamos a Él. Y entonces la Virgen, que es madre y que sabe, los reúne en el cenáculo, que es el lugar donde se celebró la última cena y que se piensa que era la casa de la familia del evangelista Marcos. Y entonces en ese lugar, ¿qué hacen? Rezar y cierran las puertas, dice, por temor a los judíos, porque evidentemente no se animaban a salir a la calle a anunciar el evangelio. Y por eso el cenáculo va a tener que ver con la Eucaristía, porque es el lugar donde celebra Jesús la última cena, y también con la palabra. Por eso algunas veces en estas representaciones van a ver un libro, ¿no es cierto? Porque de alguna manera la presencia de ese Jesús que se fue, la Virgen les enseña a los apóstoles, bueno, eso tienen que encontrarlo acá, en la palabra y en la Eucaristía. En la palabra y en la Eucaristía van a encontrar a ese Jesús, de la misma manera que estaba con ustedes. Y entonces lo primero que les muestro es un icono que no tiene autor, porque ustedes saben que los iconos son muy antiguos, se van repitiendo, no sé exactamente de qué época es, pero es un canon que se repite. En este canon puede estar la Virgen en el centro, no es el caso, están solamente los 12 apóstoles como en un hemiciclo que va a significar la iglesia, la asamblea, el abrazo, ¿no es cierto? Es decir, están reunidos si ven ustedes detrás hay 2 edificios. Y esos 2 edificios van a significar el Antiguo y el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel y la iglesia que se va a construir también con los paganos. Es decir, esas 2 construcciones que se hermanan, que van a hacerse una, ¿no es cierto?, en la iglesia, que van a ser en ese momento. Bueno, le llamará la atención que adentro de ese hemiciclo hay una persona que está abajo y que tiene una corona y que si ustedes leyeran en griego leerían cosmos, es decir, el universo, el mundo, y es justamente ese lugar al cual tienen que ir los apóstoles a anunciar el evangelio. Pero es un lugar que está oscuro, que incluso cuando se pinta, se puede pintar con negro puro, que es el color que uno utiliza para hablar del misterio del mal, ¿no? Porque este mundo, vieron que cuando nosotros decimos hay 3 adversarios de la vida espiritual, el demonio, el mundo y la carne. Este mundo es justamente un mundo que no piensa como Jesús, un mundo que no perdona, un mundo que no ama, un mundo que compite, un mundo que envidia, un mundo que cree en el dinero, que busca el sexo desenfrenado, que busca el poder, ¿no es cierto? Es decir, es un mundo que si bien cosmos significa orden, pero que está herido, que está desordenado por el pecado original. Y entonces
la luz del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo que se ve por esa pancita que aparece arriba del icono, que es la presencia de Dios, que derrama sobre ellos el Espíritu Santo en forma de paloma, que va a hacer descender sobre cada una de las cabezas de los apóstoles una llama de fuego. Ese Espíritu Santo va a ser lo que permita que los apóstoles prediquen en ese lugar oscuro y lleven luz a ese lugar oscuro, la luz del Evangelio. Bueno, en segundo lugar, les quería mostrar un Pentecostés pintado por el Greco, Domingo Theotokopoulos, que es un pintor griego, pero que su obra la realiza en España y que por eso toma cánones del mundo de los íconos, pero los transforma, y que tiene esa cosa tan particular que algunos le atribuyen a un problema que podría haber tenido en la vista, que es el alargar las figuras, pero que muchos piensan que se trata de algo espiritual, ¿no? Es decir, evidentemente cuando uno alarga una figura la convierte en algo más estilizado, más espiritual, como el gótico, por ejemplo. En cambio, cuando uno engorda una figura, no sé si han visto a Botero, que incluso ha pintado imágenes de Jesucristo, ¿no es cierto?, y de la Virgen. Bueno, al hacerlos gorditos, es decir, de alguna manera los hace más domésticos, más de este mundo, ¿no? Es decir, no tan espirituales. Entonces, evidentemente, el Greco logra a través de eso una gran espiritualidad, ¿no es cierto? El que esa iglesia que está presidida aquí sí por la Virgen vaya a mostrarnos la venida del Espíritu Santo. Y esa comunión, eso que le decía que en la tradición había sido un hemiciclo, se cierra para convertirse en un círculo, ¿no es cierto? Y por eso aparecen dos apóstoles de espalda, que es lo que llamamos excorso, ¿no es cierto? Que es como cuando hay personajes que salen de la perspectiva, ¿no es cierto? Porque evidentemente nosotros en una foto pararíamos a todas las personas para que salgan de frente, ¿no es cierto?, a la cámara, y entonces estos están como fuera de esa foto, ¿no es cierto?, incluso fuera de esa perspectiva, de esa dimensión, porque están más cerca de la vista y por eso aparecen más grandes. Pero justamente al cerrar ese círculo nos va a querer contar el misterio de la comunión, ¿no es cierto?, que se produce en Pentecostés. ¿Se acuerdan que los apóstoles empiezan a comprender todas las lenguas? Es decir, esas lenguas que un día se confundieron con, ¿se acuerdan el episodio de la Torre de Babel? Es decir, los hombres empezamos a hablarnos y a no entendernos unos con otros. En Pentecostés los hombres vuelven a reunirse como hermanos, a comprenderse, a hablar un mismo idioma, ¿no es cierto? Porque es el nacimiento de la iglesia. Saben que eclesia significa asamblea, reunión de personas, ¿no? Bueno, y la última imagen que les propongo para contemplar el misterio de Pentecostés es de Jean Restou, que es del 1700 y que muestra ya la grandeza de la iglesia, ¿no? Fíjense que ya eso no pasa en un pequeño comedorcito de la casa de la familia de Marcos, en donde el Espíritu Santo irrumpe, sino que pasa en un edificio enorme, porque, claro, el 1700 es un momento de mucha expansión, de mucha solidez de la iglesia, y entonces el nacimiento de la iglesia pues no puede ser en un cuartito, ¿no es cierto?, sino que tiene que ser en un lugar muy importante, porque además esta iglesia va a estar llamada a ser el hogar de todo el mundo, y entonces, así como los templos propiamente, las iglesias se convierten en lugares muy amplios para acoger a muchos fieles. Bueno, también esta pintura nos cuenta este Pentecostés
como un lugar muy amplio, muy espléndido, muy sólido, ¿no es cierto?, en donde las personas parecen pequeñas, ¿no es cierto?, con respecto a esa arquitectura, porque es así, ¿no es cierto? Es decir, la arquitectura sería la iglesia, ¿no es cierto? Y las personas seríamos los miembros de la iglesia, que somos pequeños peoncitos, ¿no es cierto?, de este ajedrez grande que es estar Jesús en medio de nosotros de esta manera tan misteriosa, ya 2000 años en la historia de la iglesia. Bueno, y entonces vamos a pasar al cuarto de los misterios gloriosos, que ya se refieren a la Virgen y que nos habla de la asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Y entonces, en primer lugar, quería contarles lo que se llama el icono de la dormición, la coimesis sería. Es también, como les digo, no tienen autores estos iconos, aun cuando, por supuesto, alguien los hizo, pero quiero decir, son clichés, ¿no es cierto? Son estructuras que en colores y en formas la Iglesia ha plasmado un misterio, nos lo ha contado, así como nos lo ha contado con palabras en el Evangelio, bueno, nos lo cuenta con colores y con formas en los iconos. Y entonces, ¿qué es lo que nos cuenta? Bueno, nos cuenta que la Virgen muere. Evita decir la palabra muerte, por eso utiliza la palabra dormición o la palabra tránsito, pero se refiere al fin de la vida terrestre de la Virgen y al comienzo de la vida celestial de la Virgen. Entonces, por eso tránsito, pasó de acá a allá, dormición, ¿no es cierto? Es decir, no murió, sino que se quedó dormida. Porque la muerte significa la separación del cuerpo y del alma. Y nosotros justamente cuando definimos este misterio con el dogma, decimos que fue llevada al cielo en cuerpo y en alma, es decir, que su cuerpo o no murió y no se separó su cuerpo de su alma, o murió y resucitó anticipadamente. Es decir, eso que nosotros esperamos que pase en el último día, cuando Jesús venga a reinar sobre vivos y muertos y nuestros cuerpos resuciten para volver a unirse con nuestras almas, eso en la Virgen ya pasó, ¿no es cierto? Es decir, la Virgen está en cuerpo y alma en el cielo. Entonces, bueno, hay una tradición que dice que la Virgen vivió 9 años en Éfeso con el apóstol San Juan y que el lugar de la asunción al cielo es en la ciudad de Éfeso, que actualmente es en Turquía. Hay otros que dicen, que aceptan que la Virgen vivió en Éfeso, pero que después fue a la ciudad de Jerusalén y justamente su tránsito se realiza en la ciudad de Jerusalén. Y por eso, si ustedes van a la ciudad de Jerusalén, en el monte Sión, van a encontrar una iglesia de la Asunción, porque son dos tradiciones distintas. Pero las dos tradiciones en lo mismo están de acuerdo, que es que la Virgen fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Entonces, ¿qué dice la tradición? Que la Virgen supo que estaban llegando al final sus días, se lo comunicó así al apóstol San Juan, y que los ángeles trajeron de los distintos lugares donde estaban a los apóstoles para que estuvieran presentes en el momento de la dormición. Y por eso, si ustedes miran arriba del icono, van a ver que hay angelitos que están trayendo, como si fuera en nubecitas, a los distintos apóstoles, y que la Virgen está en una cama, ¿no es cierto?, muy importante, con su cabeza hacia el cielo, ¿no es cierto?, y que está rodeada de todos esos apóstoles que se hacen presente en el momento de su dormición. ¿Quién se hace presente en el centro? Jesucristo. ¿Y qué lleva Jesús en sus manos? Que lleva como un bebito, como
bueno, lleva el alma de la Virgen. Vieron que muchas veces nosotros hemos visto las Madonas, ¿no? En donde está la Virgen llevando a Jesús niño. Bueno, esto sería como el paralelismo antitético, ¿no? Es decir, Jesús se hace presente en el momento en que su madre es llevada al cielo y lleva en sus brazos, como si fuese una niña, el alma de su madre al cielo. ¿Qué dice la tradición? Bueno, los que creen en que la Virgen murió y después resucitó, dicen que su cuerpo fue depositado en un sepulcro y que cuando llegó el apóstol Santo Tomás y pidió ver ese sepulcro, entonces lo abren y encuentran que el sepulcro está vacío. Y entonces miran hacia el cielo y encuentran que el cuerpo de la Virgen también es llevado por los ángeles, así como el alma de la Virgen fue llevada por Jesucristo. Y entonces van a ver arriba de este icono el cuerpo de la Virgen que está también ascendiendo, ¿no? Entonces la Virgen está en el cielo en cuerpo y en alma, ¿no es cierto? El cuerpo llevado por los ángeles, el alma llevada por Jesucristo, pero ella está en cuerpo y alma en el cielo. Bueno, esa misma representación que les muestro en un icono, con esto que les digo de la coimesis, de la dormición, les muestro también en una pintura de Francesco Botticini, que nos muestra a la Virgen en el medio de un cielo que es espectacular, ¿no es cierto? Y entonces, si ven abajo, está la tumba de la Virgen rodeada de los apóstoles, pero es un espectáculo un poquito desolador la tierra, ¿no es cierto? Porque es como pobre. En cambio, el cielo son coros y coros de ángeles en donde la Virgen está como reina en el cielo, abrazando a su Hijo Jesucristo. Y eso es muy lindo porque justamente muestra la diferencia entre lo que es la iglesia peregrina y la iglesia triunfante, ¿no? En la iglesia peregrina que somos nosotros, lo que vemos es que somos pocos, que caminamos, que no tenemos medios, que hay como una desolación en esta tierra, porque así es esta tierra, en este valle de lágrimas, como decimos. En cambio, arriba hay un universo maravilloso en el que reina Jesús sobre multitud de santos y de ángeles, y la señora, la reina de esos santos y de esos ángeles es la Virgen. Y entonces todo el cielo salió a recibirla, ¿no es cierto? No solamente Jesús, sino que todo el cielo sale a recibir a la Madre de Dios. Y después, para terminar la contemplación de la Asunción de la Virgen, le muestro esta imagen de Guido Reni. Guido Reni es un autor que ustedes lo han visto muchas veces en imágenes de Jesús, en imágenes de la Virgen. Siempre es extraordinario porque concibe modelos de una belleza única. Y por eso en esta Asunción de la Virgen saca todo lo que podría ser distracción, ¿no es cierto? Para que lo que nosotros miremos es a la Virgen que sube al cielo en toda su belleza, en toda su humildad, en toda su plenitud, como el fruto más lindo que la humanidad tiene para ofrecerle a Dios. Y entonces, como les decía, que el sentido de esta clase también es alentar nuestra veneración. Bueno, algunas veces el mirar estas imágenes que no son tan espectaculares, pero que suscitan nuestro encuentro con la Virgen, que es la protagonista evidentemente de este misterio que es llevada en cuerpo y alma al cielo. Y después vamos a contemplar el último misterio, que es la coronación de la Virgen como reina y señora de todo lo creado. Y entonces, en primer lugar, les muestro un cuadro muy lindo, para mí es precioso, que es de Neri de Vicci, que vive en Florencia en el 1300 y que
lo que muestra es en toda su sencillez esa unión, ¿no es cierto?, de Jesús con la Virgen. Es decir, la corona de la Virgen es el abrazo de Jesús, sustancialmente, ¿no? Porque imagínense que la Virgen no tiene ninguna pretensión de otra corona, ¿no? Es decir, la corona de victoria es que es abrazada por Jesús, que la felicita, ¿no es cierto? Porque es la nueva Eva, porque todos los hombres pecamos, incluso Eva y Adán, que nacieron sin pecado original, lo mismo que la Virgen, también pecaron en un momento. En cambio, la Virgen, pudiendo pecar, nunca pecó y siempre amó a Dios y siempre aceptó su voluntad y siempre vivió llena de amor y amó a todos y ama a todos los hombres como una madre, y entonces evidentemente que corona de gloria le corresponde más que Jesús la felicite, ¿no?, por ser su primera discípula, por ser realmente la que entiende como nadie lo que es el mensaje de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, después también les muestro la coronación de la Virgen en Frangélico, que ya lo conocen, que ya hablamos. Es decir, Neri de Vicky es del 1300 y Frangélico es del 1400. Por eso ya se ve un aspecto más renacentista, ¿no es cierto?, en su obra. Y lo que se ve es la iglesia triunfante, porque la Virgen, además de ser la Virgen María, es el modelo de la iglesia, ¿no es cierto?, de la iglesia pura, de la iglesia que es madre de todos los hombres, de la iglesia que un día también va a subir en cuerpo y alma al cielo para recibir ese abrazo de Jesús y esa corona de gloria, para sentarse al lado de Jesús en la Trinidad. Y por último, entonces, les muestro esta imagen de Diego de Velázquez. Ya estamos en el Renacimiento y ya estamos en España, y por lo tanto tenemos un poquito una pintura racionalista, ¿no es cierto?, que nos explica muy bien de qué se trata la Trinidad, ¿no es cierto? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos a una misma altura, superior, ¿no es cierto?, por encima de la Virgen. Los tres están coronando a la Virgen, que fue elevada al cielo en cuerpo y alma, que es Señora de los ángeles, que es Reina del cielo, pero que por supuesto está por debajo de la Trinidad porque no es Dios, ¿no es cierto? Y entonces a Dios le debemos la adoración, en cambio a la Virgen solo le debemos lo que llamamos la veneración, ¿no es cierto?, que es lo que le debemos a los santos. Pero a ella, Dulía se dice veneración, le debemos lo que se llama un culto de hiperdulía, ¿no es cierto?, es decir, de la mayor veneración, porque está por encima de todos los otros santos, pero ciertamente por debajo de Dios. Y entonces nos habla de esa coronación de la Trinidad, porque ella es hija del Padre, es madre del Hijo y es esposa del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y entonces a esa relación que aparece de la coronación, ¿no es cierto?, de que ella cuando sube al cielo es coronada por Jesucristo, bueno, ya en el Renacimiento aparece coronada también por el Padre y también por el Espíritu Santo, por esta particular relación que tiene la Virgen en el cielo. Bueno, espero que este recorrido a través de obras de arte tan lindas y de misterios tan lindos que tiene nuestra fe, y evidentemente los misterios gloriosos son los más lindos de alguna manera porque es el objetivo hacia el cual nosotros vamos, el lugar al que algún día podremos llegar, y por eso son muy especialmente lindos y muy reconfortantes, ¿no es cierto?, porque suponen la victoria definitiva de Jesucristo sobre el mal. Así que les doy la bendición, que Dios los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.